Buenas tardes alumnos, como les había prometido, voy a generar este video haciendo un breve repaso de MySQL y MySQL Workbench, donde vamos a crear una base de datos para una empresa. Me voy a apoyar en este archivo de Excel para ver el enunciado y el procedimiento. Dice que hay una empresa que necesita manejar información de sus empleados. Necesita tener una base de datos con todos los empleados y los montos que ganan. Cada empleado además tiene un cargo dentro de la empresa y también se debe indicar de qué ciudad es cada empleado. En primera instancia, podríamos imaginarnos que necesitamos estos datos: una tabla de empleados con el nombre del empleado, su root, su dirección, su teléfono, el sueldo que gana, en qué ciudad vive y qué cargo tiene. Sin embargo, como vimos en base de datos, y sobre todo base de datos relacionales, yo no puedo colocar información de ciudades ni información de cargos dentro de una tabla de empleados, porque estos atributos no le pertenecen directamente. Así que pasando a la hoja 3, debo crear la tabla ciudades por un lado y la tabla cargos por otros, y a través de un identificador unir esto o relacionarlo a través de estas llaves foráneas. Esa sería la manera correcta de hacer este ejercicio de esta base de datos relacional. También he agregado un ID de empleado para que no sea el root, como estaba planteado en un principio, quien maneje la llave primaria del empleado, sino un ID. Esta parte o subdivisión que se ha planteado aquí corresponde a normalización. ¿Sí? Habíamos visto en algún momento, habíamos nombrado tres formas normales. Eh, la primera forma normal decía que no podía haber datos repetidos. Bueno, en este caso no se dio esa ocurrencia, porque acá considero que el teléfono es único, por ejemplo. Ya considerar que un empleado va a tener varios teléfonos implicaría datos repetidos y yo tendría que tener otra tabla de teléfonos relacionadas con el empleado. En ese caso no se dio. El que sí se dio fue el tema de el nombre de la ciudad, por ejemplo, o el nombre del cargo, que son atributos que no dependen de la llave primaria, que en este caso era el root. A no depender de la llave primaria, tienen que salir a nuevas tablas y de ahí a través de llaves foráneas relacionarse con esta otra. Sin embargo, acá igual he cambiado, como dije, la llave primaria del empleado por un ID. Bien, teniendo ya resuelto el esquema de base de datos que queremos crear, ahí sí podemos pasar a MySQL Workbench. Me voy a conectar a localhost, que sería las bases de datos de mi computador local. Tengo varias bases de datos, sin embargo vamos a crear una nueva. Acá en este query lo voy a cerrar para que vean que ustedes pueden abrir un nuevo query tab y escribir acá el script. Vamos a decir en ocasiones voy a copiar y pegar para no demorar tanto. Vamos a crear una base de datos que se llame empresa. Luego le vamos a decir al sistema que utilice esa base de datos. Como ustedes verán en este minuto, Ferretería Facón está de negrita respecto al resto de las bases de datos. Eso es porque se está usando esa base de datos por defecto. Si yo hago doble clic en otra, verán que ahora Inmobiliaria está de negrita. ¿Bien? Lo que hace el use es colocar de negrita la base de datos que se está usando, que en este caso va a ser empresa una vez que esté creada y después se empieza a utilizar. Bien, lo primero son crear las tablas. Pero resulta que tenemos tres tablas. ¿Por cuál comienzo? Como el script se va a ejecutar de arriba hacia abajo en la creación de tablas, yo no podría crear la tabla empleados en primer lugar, porque empleado está haciendo referencia a la tabla ciudades. Empleados también está haciendo referencia a la tabla cargos.
O sea, empleados no puede ser creada antes que ciudades ni antes que cargos. Y como estas dos tablas no tienen relación entre ellas, da igual cuál de ellas cree en primer lugar. Así que vamos a comenzar por ciudades. Bien, acá entonces ponemos create table, create table, ciudades, paréntesis, punto y coma. Entre medio de los paréntesis presiono un par de enters, simplemente para que se vea más ordenado. Yo podría escribir todo allí dentro en una sola línea. Y acá vamos a tener un ID ciudad, que va a ser de tipo small int, entero pequeño, y va a ser autoincremental. Y vamos a tener un nombre ciudad, que va a ser un varchar de 50 caracteres de longitud máxima, no nulo, o sea, estoy obligado a ingresar algún nombre de ciudad, no puede quedar vacío. Y además le decimos que la primary key o la llave primaria de esta tabla va a ser el ID ciudad. Ahí ya no coloco coma porque se cierran los paréntesis de abajo. Bien, ahí estaríamos diciéndole a MySQL Workbench en el script que vamos a crear una tabla ciudades con un ID y un nombre. Y eso se condice a lo que teníamos aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo para cargos. Voy a aprovechar y voy a copiar esta parte del script, pero ahora se va a llamar cargos, y de cargo también lo voy a dejar como un small int y un nombre cargo, y el nombre del cargo también va a tener una longitud máxima de 50. Me faltaría decirle que la llave primaria va a ser ID cargo. Perfecto, ya tenemos entonces dos tablas de las tres que requiere nuestro sistema. Vamos por empleados. Voy a copiar nuevamente y pegar, y acá vamos a poner empleados ID empleado. En este caso le vamos a decir que es entero, ¿sí? Ambos son enteros, uno es entero pequeño y el otro es un entero normal, que tiene un rango más amplio de valores que el small. También va a ser autoincremental, nombre cliente, también va a tener una longitud de 50, el nombre del cargo va a ser non null, igual que el nombre de la persona. Bien, ¿qué otros atributos teníamos? Root, dirección, teléfono. Bien, voy a copiar esto, pegar, 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 porque acá le vamos a poner root. El root lo vamos a dejar de 13. Le vamos a decir unique, que es único, con lo cual la base de datos no me debería dejar crear dos clientes, perdón, dos empleados con el mismo root. Acá es empleado. Y acá es empleado. Bien, después del root dijimos dirección y teléfono. Dirección, teléfono. La dirección le vamos a decir que tenga 100 caracteres. El teléfono 50. Incluso podría ser menos. No vamos a poner 30. Bien.
Más atributos, el sueldo. Bien, vamos a poner entonces acá monto sueldo. Va a ser un entero. No nulo. Y vienen las llaves foráneas del ID ciudad y el ID cargo. Voy a copiarle de acá el ID ciudad. Tiene que ser el mismo tipo que está en la tabla ciudades. Era un small in, acá también debe ser un small in. Y el ID cargo non null. Bien. Ahora le vamos a especificar de esta tabla qué campo es llave primaria y qué campos son llaves foráneas. Primary key lo tenemos aquí abajo, es el ID de empleado, coma, y la llave foránea, el foreign key, va a ser ID ciudad, que hace referencia a la tabla ciudades, al campo que está en la tabla ciudades, que es ID ciudad, que en este caso coincide el nombre de este campo con este campo. Podría no coincidir si yo quiero, pero por conveniencia y para no equivocarnos, los hago con el mismo nombre para que coincidan. Copio y pego, sin la coma al final porque ya cierra el paréntesis. Ahora vamos a poner acá la llave foránea de la tabla cargos, que es el ID cargo. Bien, este script todavía está en memoria, no está guardado en ningún archivo. ¿Sí? Vamos a decirle guardar. Lo voy a guardar en el escritorio en mi caso. Y le voy a poner de nombre script empresa. Guardar. Ahora tiene nombre mi script. Bien. Todavía esta base de datos no existe, ni existe ninguna de estas tablas, ya que todavía no lo he ejecutado. Recordemos la forma de ejecutar. Si yo no tengo nada seleccionado en el script y presiono este rayo, ejecuta todo el script, desde el principio hasta el final, mostrándonos también si todo ha ido ejecutándose correctamente o ha ocurrido algún problema. Vamos a ejecutarlo. Bien, vemos que todo se ha ejecutado adecuadamente. Tenemos 5 ejecuciones, 5 sentencias. Una era el create database, creó la base de datos empresa. El otro era para empezar a usarla, ahí está. Las siguientes 3 eran para crear las 3 tablas, create table, ciudades, cargos y empleados. Perfecto. Todavía no se está visualizando aquí, simplemente por un problema de refresco. Así que voy a hacer clic derecho, refrescar todo. Y ahí está, empresas, está de negrita porque le estamos usando. Y allí dentro tenemos las tablas, cargos, ciudades, empleados. Si yo sigo ampliando el árbol, voy a ver las columnas o los atributos que tiene esas tablas. Bien. Hasta aquí entonces hemos creado nuestra base de datos con estas 3 tablas que se condicen con esto que habíamos desarrollado en Excel para poder cubrir estas necesidades de una empresa. Lo que veremos a continuación, después de la pausa que voy a hacer, es poder ejecutar otras sentencias aquí debajo. Ya no voy a ejecutar el script completo, sino que voy a seleccionar lo que quiero ejecutar, que es lo que voy a escribir aquí debajo, respecto a poder insertar ciudades, insertar cargos, para poder insertar empleados. Como empleados hace referencia a otras 2 tablas, yo no puedo crear un empleado hasta que no tenga algo creado dentro de estas tablas, o sea, datos cargados para poder utilizar acá. Bien, las sentencias que estamos utilizando acá, que en este caso es el create,
pero estoy usando el create database y el create table. Son sentencias de definición de datos, ¿sí? Las llamadas DDL, Data Definition Language, lenguaje de definición de datos. Lo que vamos a ver ahora son los DML, Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos, donde está el insert, el update, el delete, el select. De hecho, vamos a comenzar haciendo un insert para insertar la ciudad de Curicó en la tabla ciudades. Esto se traduce insertar en la tabla ciudades. Le voy a pasar el nombre de la ciudad con el valor Curicó. Solamente le paso el nombre porque el ID es autoincremental. Se va a colocar solo, se va a generar solo. Bien. Todavía no he ejecutado esta parte del script. El resto ya está ejecutado, ya existe. Bien, ya existe. Así que ahora voy a ir ejecutando línea a línea estas instrucciones sin volver a ejecutar todo, porque si quiero volver a ejecutar todo, hagamos la prueba. Si le digo ejecutar todo, me da un error. Me dice la base de datos ya existe. Estoy queriendo crearla nuevamente y no puedo. Obviamente no se ejecuta el resto porque dio un error en esta línea. Bien. Acá dice insertar entonces Curicó. Vamos a seleccionar y ejecutar. Y vean cómo acá se ha ejecutado correctamente la inserción de la ciudad Curicó. ¿Cómo puedo ver eso? Bien, para eso vamos a usar el select asterisco from ciudades. ¿Sí? Si selecciono esto y lo ejecuto, ahí me muestra la ciudad 1, Curicó. Bien, esa fue la salida por pantalla de este select. Ahora vamos a insertar un par de ciudades más, para lo cual voy a copiar y pegar el mismo código. Solamente voy a ir cambiando esta parte. Por ejemplo, Molina. Vamos a poner Teno. Bien. A ver, Curicó ya existe, ya lo tengo a Curicó. No lo voy a volver a crear. Si yo volviera a ejecutar esta línea, se me crearía nuevamente Curicó con el ID 2. ¿Por qué se me crearía nuevamente Curicó? Porque no tengo ninguna restricción de no poder crear ciudades con el mismo nombre. Entonces sí me dejaría. Para que eso no suceda, yo tendría que poner algo así como unique. Eso haría que no me deje crear dos ciudades con el mismo nombre. Pero en la vida real existen ciudades con el mismo nombre, por eso no lo he colocado. Bien, tenemos una ciudad Casablanca, acá cerca de Molina, y hay otro Casablanca un poco más al norte. O sea, se pueden repetir los nombres de las ciudades. Así que por eso el sistema permitiría que existan dos ciudades con el mismo nombre, pero con distinto ID. Bien, entonces como Curicó ya existe, voy a ejecutar solamente las otras dos. Selecciono estas dos líneas, ejecutar. Acá se ha ejecutado Molina y Teno. Si yo hago un select y ejecuto, tengo las tres ciudades. Bien, lo mismo voy a hacer con los cargos. Voy a copiar uno de estos inserinto. Voy a escribir acá abajo la tabla cargos, nombre cargo. Y le voy a pasar acá jefe personal. Jefe de personal. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar un par de veces más. Voy a crear otros cargos como secretaria y encargado de planta. Bien.
Selecciono estas tres sentencias y las ejecuto todas juntas. Y acá hizo correctamente los tres insert into. Yo podría hacer ahora un select de la tabla cargos. Ejecuto. Y ahí tengo los tres cargos. Ahora sí estamos en condiciones de poder insertar, voy a guardar acá el script, condiciones de poder insertar empleados, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, ahora escribí aquí un insert into para la tabla empleados, donde le voy a pasar el nombre del empleado, el root, la dirección, el teléfono, el monto, el sueldo, el ID de ciudad y el ID cargo, que son todos estos atributos, excepto el ID empleado porque es autoincremental, ese se va a generar solo. El primer empleado que vamos a crear va a ser el empleado con ID 1. Ahora, este inserinto, como ustedes ven, tiene muchos más atributos que lo que veníamos haciendo, que solamente teníamos un atributo. Por lo tanto, en la sección del values, de los valores, también tengo muchos valores que pasarle. Para que esta línea no sea tan larga y tan engorrosa, yo puedo escribir estas sentencias en dos líneas sin problema, ya que el punto y coma es el que define el final del inserinto. Todo esto se va a ejecutar junto. Bien, vamos a ver si funciona. Esperen un poquito. Expliquemos primero esta parte. El nombre, el root, la dirección y el teléfono son atributos de tipo varchar, o sea, son textos, cadenas de caracteres. Por lo tanto, deben ir entre comillas. En cambio, el sueldo y los ID, ciudad y cargo son de tipo numérico entero. Es por eso que van sin comillas, incluso acá se ven de otro color. Pusimos que el sueldo, el monto sueldo va a ser de 410.000 pesos. Pero hay que tener especial cuidado en los ID de ciudad y ID de cargo. Yo acá puse 2 y 2. Esto funciona solamente si existe la ciudad 2 y si existe el cargo 2. En este caso sí existe, porque Molina sería la ciudad 2 y secretaria sería el cargo 2. Así que no me daría inconveniente, no me daría problema ejecutar esto. Vamos a ejecutar. Efectivamente se realizó con éxito la inserción. Vamos a hacer un select, en este caso de la tabla empleados, ejecutar. Y acá vemos el empleado 1, Alejandro Morales, su root, su dirección, su teléfono, el monto del sueldo, la ciudad y el cargo. Bien, vamos a crear un par de empleados más. Bien, acá vamos a cambiarle los nombres. María Arriagada. Le vamos a poner otro root. Vive en Los Nogales, número 80, y tiene otro teléfono y gana 500. Es de Teno, es la ciudad 3, y el cargo que tiene es jefe de personal, o sea, el cargo es 1. Esta otra persona va a ser encargado de planta y también va a vivir en Teno. Y tiene otro teléfono. Vive en Los Lapachos 1234 y el root es 55. Y se llama el famoso Juan Pérez, el señor Juan Pérez. Bien, ejecutemos
estos dos inserintos porque el primero ya lo tenemos a Alejandro. Ejecutamos. Se hicieron las dos inserciones, corroboramos con este select de la tabla empleados y efectivamente tenemos a todas las personas. Bien, con eso hemos logrado hacer inserción de datos y corroborar que los datos estén a través del select. Vamos a probar ahora una restricción que le dimos a la base de datos. Le dijimos que el root de empleado debía ser único. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero crear un cuarto empleado? Mario López, que vive en Los Álamos 27, que tiene ese teléfono. No obstante, fíjense que el root es el mismo que el de Juan Pérez. Juan Pérez ya existe en la base de datos, lo tenemos aquí abajo, aquí abajo. Ahora quiero insertar a Mario López, pero con el mismo root. Pero dada la restricción de que el root debe ser único, esto no debiera dejarme insertar. Vamos a probar. Ejecutar. Fíjense el error acá abajo. La inserción en empleados me está dando una entrada duplicada para el root. No me dejó, si yo quiero hacer un select, veremos que no me dejó insertar a Mario López. Bien, con eso creo que se entiende lo que hace el unique. Voy a eliminar esta línea acá porque esa persona no está insertada ni la vamos a ocupar por ahora. Tengo solo 3 empleados. Ahora vamos a actualizarle el sueldo a Juan Pérez, porque Juan Pérez es un encargado de planta, según esto tiene el cargo 3. El cargo 3 es encargado de planta. Y tiene que ganar un poco más que la secretaria, que gana 410. Así que vamos a actualizar ese monto a través de un update. Bien, el update, que es para actualizar, funciona de la siguiente manera. Decimos actualizar de la tabla empleados, ponemos la palabra set y aquí colocamos el campo o los campos que queremos actualizar y qué valor va a tener ese campo en este momento. También tenemos que colocar una condición, un where. ¿En qué empleados queremos aplicar esto? Porque si no ponemos el where, se va a aplicar a todos los empleados y todos los empleados van a pasar a tener el mismo sueldo de 450.000. Aquí yo en la condición puse que el root debiera ser 555, o sea, estamos afectando a Juan Pérez. Yo también pude haber escrito esto de otra manera, lo voy a copiar y pegar abajo para que se vea la diferencia, donde el ID de empleado sea igual a 3. ¿Por qué? Porque Juan Pérez es el empleado que tiene el ID 3. ¿Sí? Así que mientras la condición se cumpla y me sirva, no hay problema de cómo escribirla. De hecho, lo más usual sería usar el ID, que es algo que no se repite, aunque ya vimos que el root, que también podría haber sido una llave primaria y es única, tampoco se va a repetir. ¿Bien? ¿En qué caso se podría repetir? En el caso que yo quiera hacer el update, cambiarle el sueldo, pero en la condición pongo que el nombre del empleado sea igual a Juan Pérez. ¿Y dónde estaría el problema? En el ejemplo que tenemos hasta aquí, no habría problema. Pero si esta base de datos crece y yo tengo miles de empleados y tengo 2 Juan Pérez, los 2 Juan Pérez van a tener el mismo sueldo después de ejecutar esto. ¿Por qué? Porque esta condición va a encontrar a 2 personas con el mismo nombre y a ambas le va a aplicar esta actualización. Bien, voy a borrar esto y voy a borrar esto. Vamos a dejar simplemente que actualizamos de la tabla empleado el monto sueldo a 450.000, donde el empleado sea igual a 3.
Si yo tengo que actualizar más de un campo, yo en este caso estoy actualizando solamente uno, que es el monto. Si tengo que actualizar más de un campo, yo acá pondría una coma, el nombre del otro campo, igual 1. ¿Qué estaría diciendo acá? Estaría diciendo que el empleado que tiene el ID 3 va a pasar a tener un sueldo de 450 y su cargo va a ser jefe de personal. Estoy actualizando dos campos en la misma sentencia update. Yo acá también puedo usar los distintos renglones si quiero hacer mi consulta más entendible, ¿sí? Pero en este caso solamente le vamos a cambiar el sueldo, así que quedaría así. Voy a ejecutar este update. Vemos que se ejecutó correctamente. Si hacemos un select de empleados, vemos que ahora Juan Pérez tiene un sueldo de 450, que es lo que le dijimos que suceda, porque antes tenía un sueldo de 410. Bien. Por último, y para terminar con las DML, el lenguaje de manipulación de datos, nos está faltando el delete, porque ya tenemos el insert, ya tenemos el select, ya tenemos el update, nos estaría faltando el delete. A ver, vamos a borrar una ciudad. La pregunta es, ¿yo podré borrar una ciudad? Fíjense, nuestros empleados tienen ocupando la ciudad 2, que es Molina, la ciudad 3, que es Teno, la ciudad 3, que es Teno. La única que ningún empleado está usando es Curicó. Veamos qué pasa si queremos borrar Teno. Teno de la tabla ciudades. Teno es la ciudad 3. Bien, la sentencia delete dice así: borrar de la tabla o desde la tabla ciudades, pero necesito una condición. Si yo no coloco este where, si no lo coloco, igual funciona el delete, pero me va a borrar todo lo que haya en la tabla ciudades. Es por eso que no puedo olvidarme del where para darle la condición de qué ciudades quiero borrar. Se van a borrar solo las que cumplan la condición que esté aquí. En este caso, la condición de ser la ciudad ID3 solamente es de Teno. Así que solamente se borraría Teno. Aunque Teno está siendo ocupado por un empleado. Así que veamos qué sucede. Cuando quiero borrar Teno, me da un error. Dice no puedo borrar o actualizar la fila padre porque hay una llave foránea con empleados. Bien, o sea, no me deja borrar la ciudad Teno porque está siendo ocupada. Pero ¿qué pasa si quiero borrar la ciudad Curicó, que es la 1? A ver si ejecutamos esto. Lo hizo, borró. Si voy a hacer un select de ciudades, ya no debo tener a Curicó. Solamente tengo a Molina y a Teno. Bien, yo creo que ese es un buen repaso de script. Déjenme ejecutar esto solo para que se borre esta parte. Es un buen repaso de script donde creamos una base de datos, la comenzamos a usar, creamos tablas con sus llaves primarias, sus llaves foráneas, los tipos de datos, la condición unique o la restricción unique, el auto incremental. Hemos hecho inserintos, select, update, delete. Para terminar este video nos faltaría hacer unos select un poco más complejos, más complicados, porque miren qué sucede cuando hacemos un select de todos los empleados. A simple vista yo no puedo saber si María Arriagada es de Teno o es de Molina, porque no está el nombre de la ciudad acá, solamente está el ID, porque estoy sacando los datos solo de la tabla empleados.
Y en la tabla empleados yo solamente tengo el ID de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero visualizar esta información un poco más resumida y más completa a la vez con los nombres de las ciudades? Podríamos decir que quiero visualizar los empleados que viven en Molina y ganan más de 430.000. Por ejemplo, ¿ya? Para hacer esto vamos a tener que hacer un select, elegir los campos que queremos ver. Entonces vamos a poner nombre de empleados y ciudades. Voy a cambiar un poquito, ¿eh? Nombre de empleados y ciudades de los que ganan más de 430. Entonces tenemos que mostrar nombre del empleado y nombre de la ciudad. Bien. Nombre empleado, perfecto, coma, nombre ciudad, from. ¿De qué tabla? Estoy escribiendo en 2 líneas, y van a ser más, porque esta sentencia va a ser bastante larga. ¿Sí? Es igual que este select, lo que quiero mostrar, en este caso yo pedía todo, ahora solamente quiero mostrar estas dos cosas. Después viene from y de qué tabla voy a sacar la información. En este caso, la información está repartida, porque el nombre del empleado, nombre empleado está en la tabla de empleados, y nombre ciudad está en la tabla ciudades. ¿Sí? El nombre ciudad está en la tabla ciudades, no está en ningún otro lugar. Así que acá en el from yo puedo elegir cualquiera de esas dos tablas, empleados o ciudades. Voy a empezar por empleados. Repito, puedo empezar por cualquiera de las dos. Bien, de empleados. Pero también tengo que hacer un inner join. ¿Qué es un inner join? Es unir esa tabla que está en el from con otra. O sea, unir la tabla empleados con ciudades. Necesito unirlas porque estos datos que estoy utilizando están en estas dos tablas separadas. Pero a través de esto que estoy haciendo acá las estoy uniendo como si fuesen una. On. ¿Bajo qué condición vamos a unir ciudades en este caso en el inner join? Bajo la condición de que el id ciudad debe ser igual al id ciudad. Fíjense, esto parece no tener lógica, pero ahora les explico por qué. Resulta que para unir tablas yo tengo que hacer uso de las llaves foráneas y las llaves primarias de una y otra tabla respectivamente, como lo teníamos graficado aquí. Si ustedes se fijan, en ciudades tenemos el ID ciudad y en empleados tenemos el ID ciudad. Entonces, estos dos campos deben estar igualados para que se produzca este enlace o esta unión. ¿Sí? Es por eso que acá igualamos ID ciudad igual a ID ciudad. Pero estos son de distintas tablas. Entonces yo acá debo identificar, por ejemplo, que esta es de la tabla ciudades y que el otro ID de ciudad es de la tabla empleados. ¿Sí? Acá está la igualdad que veíamos recién en el Excel. Un ID ciudades es de la tabla ciudades y el otro es de la tabla empleados. Teniendo esa igualdad, se unen estas dos tablas bajo esa llave foránea. Recordemos que las llaves foráneas hacen eso, relacionan tablas y nos permiten hacer estas uniones. Entonces, teniendo ya las dos tablas unidas, yo cuento con la totalidad de la información. Cuento con toda esta información y con toda esta información al mismo tiempo, por la unión que he generado.
Y ahí yo tengo el nombre del empleado, que es lo que necesito, y el nombre de la ciudad, que es lo que necesito, que es lo que estoy pidiendo aquí arriba. Bien, pero tengo un tercer campo que no lo voy a visualizar. Podría visualizarlo, pero por ahora no lo voy a visualizar, que es el monto, cuánto ganan. Y ese monto lo tengo aquí, o sea, está dentro de la unión que ya poseo. Es un dato que existe. O sea que lo puedo usar tranquila, de hecho está en la tabla de empleados. Lo puedo usar tranquilamente acá en el where para darle esa condición. Y acá sería la condición de que el monto sueldo sea mayor a 430.000. Punto y coma. Ahí termina mi select. ¿Sí? Comparémoslo con este select pequeño. Termina en punto y coma. Este también. Nada más que este tiene más instrucciones. Bien, si hacemos esto, debiéramos tener como resultado a dos personas. Al empleado 3 que gana 450, que es Juan Pérez, que le habíamos cambiado el sueldo de 410 a 450, y a María Arriagada. ¿Sí? Así que María Arriagada y Juan Pérez estarían en el resultado de este select. Veamos si eso es así. Efectivamente, está mostrando nombres y ciudades. María Arriagada Teno, Juan Pérez Teno, que cumplen con la condición de ganar más de 430.000 pesos. Ahora, ¿hay otra forma de hacerlo? Sí, no cambia mucho, pero sí, cuando tenemos muchas tablas o muchos inner join, porque yo puedo tener varios inner join uno debajo de otro, uniendo varias tablas, en vez de poner ciudades y empleados de manera completa, yo puedo ponerle alias a estas tablas y decir que empleado, por ejemplo, va a ser la letra E y que ciudades va a ser la letra C. Si yo hago eso, puedo reemplazar esto por una C y esto por una E. Para escribir menos simplemente, ¿bien? Porque hace exactamente lo mismo. Si yo ejecuto, voy a tener el mismo resultado. Pero a esto se le llama alias o sobrenombre, ¿sí? Es un sobrenombre que se le da a la tabla para no tener que escribir después el nombre completo de la tabla. Ahora, ¿por qué he necesitado el alias aquí y no lo he necesitado aquí, aquí o aquí? Si bien es cierto, yo lo podría poner y no pasa nada. Funciona. ¿Sí? Si yo hago eso y ejecuto, funciona de la misma manera. Pero no es necesario colocarlo en estos campos porque esos campos son únicos. El monto sueldo está una sola vez en todo el conjunto. El nombre del empleado está una sola vez en todo el conjunto. El nombre ciudad una sola vez en todo el conjunto. Sin embargo, el ID ciudad está repetido. En todo el conjunto se repite el ID ciudad. Y es por eso que debo especificar de qué ID ciudad estoy hablando. Si de una o de la otra tabla. Bien. Pero si se acostumbran a poner el alias en todos los campos, no importa, tampoco hay problema. Yo les había dicho que no habían puesto el monto acá en el select. ¿Que lo podemos agregar? Sí. Podemos poner esto mismo. Acá separado de comas. Y estaría mostrando yo el nombre del empleado, la ciudad y el monto de los empleados que ganan más de 400.000. Si ejecutamos este select, tengo una columna más que es el monto. Bien. Este es el famoso entonces inner join. Ahora, María y Juan. Bueno, el nombre está primero antes que el apellido en este caso, pero ¿qué pasa si yo quisiera ordenar esto alfabéticamente? Sí, yo lo puedo hacer acá presionando en la cabecera de esta tabla, pero si lo quiero hacer con código, yo puedo agregar otra consulta, perdón, otra instrucción, order by, ordenar por, y voy a querer ordenar por nombre.
Si yo ejecuto esto, primero aparece Juan porque la J está antes que la M en el abecedario. Así de simple. También lo podría ordenar por monto. ¿Sí? Puedo ordenarlo por monto. Entonces primero van a estar los que ganan menos y después los que ganan más. Si lo puedo ordenar de manera inversa, sí. Poniendo desc de descendente. Entonces ahí lo ordeno de manera descendente. ¿Sí? Ahí está al revés. Y si lo hacemos por nombre, es como que comenzaría de la Z hacia la A. Por eso está la M primero y después la J. ¿Sí? Eso le cambia el orden al order by. Bien, voy a guardar los cambios que hicimos en el script. Ahí está guardado. Tenemos ese script. Tenemos acá nuestra base de datos empresa con las 3 tablas y con toda la información cargada, que se la podemos chequear haciendo select a cada una de las tablas, por ejemplo. Pero lo que le quería mostrar ahora es algo que sirve para hacer los informes. Cuando hay que presentar un informe con la estructura y las relaciones de la base de datos, no se presenta este script, sino que se presenta un gráfico. Déjenme recordar acá. En el menú Database, Database, Reverse Engineer, Ingeniería Reversa. Elijo los datos de conexión, que son los mismos que con el que nos conectamos en un inicio, con localhost, con el usuario root. ¿Ya? Le damos siguiente simplemente. Le damos siguiente. Elegimos la base de datos a la cual le quiero hacer ingeniería reversa. Se llamaba empresa. Siguiente. Siguiente. Dice que hay 3 objetos. Sí, son 3 tablas. Las quiero todas, así que le doy ejecutar. Siguiente. Siguiente. Finish. Y fíjense lo que tengo acá. Tengo la tabla empleados, cargos y ciudades. Las voy a dar vuelta. Y me dirán ustedes si se parece a lo que habíamos planteado en el Excel inicial. Tenemos la tabla empleados, ciudades y cargos. Si yo me paro arriba de la línea de relación, ahí estamos viendo la llave primaria de una tabla que se relaciona con la llave foránea de la otra. ¿Sí? Bien, eso sería hasta acá. Esto ustedes lo pueden, no sé, para hacer una captura de pantalla. No sé si tiene exportar como imagen. Sí, tiene exportar como imagen también, como PNG. Así que esto sería lo que ustedes llevarían a su informe para presentar la estructura y relaciones de la base de datos. Vamos a trabajar con este mismo script. Ojalá lo puedan ustedes hacer y practicar antes del día lunes en clase, para que ya lo lleven un poquito más aceitado y puedan hacer este tipo de prácticas, como le digo, de insertar datos, pueden jugar con ello, no hay ningún problema. Yo igual este script lo voy a pasar ese día para que ustedes puedan hacer una ejecución limpia, por si no lo tienen o no tuvieron tiempo de hacerlo. Ya, nos vemos el lunes.